Bueno, y después de esta gran ponencia, tenemos otra con otra eminencia que tenemos en las comunidades de Google Developers. Y en este caso se trata de Juan Tomás García, que es Chef en Visionary Office en Angular y Google Developer Expert en Cloud y Machine Learning. Bueno, Juan Tomás va a realizar, espero que nos saquen las cartas, por favor, una charla sobre Vertex AI y AutoML democratizando el acceso a la inteligencia artificial. Un fuerte aplauso para Juan Tomás García. Muchas gracias, Irene. Bueno, os voy a hablar de Vertex AI, pero esto realmente era una excusa para venir a Cartagena y pasar con vosotros unos días, conocer este sitio que nunca había dado ninguna charla, sí que conocía Cartagena, así que estoy súper encantado de que me hayan invitado y de estar hoy aquí. Y yo creo que es mi primera charla física en un congreso de inteligencia artificial. He dado otra mini charla en uno de magia, pero esa es otra historia. Bueno, primero os cuento muy rápido, que ya es casi la hora de comer, muy rápido quién soy. Primero, ¿hay alguien que sea cero negativo aquí? Muy bien, pues no os separéis de mí, porque hace 2 veranos estuve a punto de palmar 3 o 4 veces y era porque me faltaba sangre. No voy rollo vampiro, pero siempre va bien. Soy el Chief Envisioning Officer de Singular, y ese es un cargo que mola mucho porque en teoría lo que me dedico es a intentar descubrir qué va a pasar en el futuro. Entonces soy como una especie de ojeador del futuro. Digo, joder, parece que mola mucho la inteligencia artificial y voy a hacer un poco de trampas porque no es legal hacer esto. Desde ahí no se ve, ¿no? Es que ahora tengo aire, qué bien. Intento saber, de pronto me encuentro con que hay gente que está haciendo cosas con quantum computing y inteligencia artificial y digo, esto suena súper bien y a lo mejor dentro de 2 años podemos hacer más cosas y a lo mejor dentro de 3 podemos hasta convertirlo en un producto y haber formado y llevar 3 años de ventaja con el resto de la gente. Y ese es más o menos el trabajo que hago en Singular. Además, soy Google Developer Expert para Cloud y para Machine Learning, de lo cual estoy yo muy orgulloso y bueno, me hace especialmente ilusión de ser de los dos, porque hace 2 o 3 años yo creo que solo había 3 en todo el mundo que tenían las dos cosas, pero yo siempre estaba como en la frontera de las cosas de cloud, que me venía muy bien para la inteligencia artificial y en la parte de la inteligencia artificial que se aprovechaba de ello. Además, soy la cheerleader oficial del proyecto La Abadía, que es una inteligencia artificial que intenta aprender a jugar al juego de la Abadía del Crimen, que es una larga historia, esa charla me mola mucho y para el año que viene os la voy a contar y creo que la vamos a acabar y si no os lo cuento igual. Y porque podría decir que soy el team leader de desarrollo y el que hace más cómics y todo esto, pero bueno, prefiero asumir realmente mi rol. Y escribí un libro de software libre que se llama La Pastilla Roja. No es de drogas, todo el mundo me pregunta que si es de drogas, le digo que es de software libre y que me dicen, ya lo entiendo, y siempre terminan preguntándome que cuál es mi droga favorita. Y yo, ¿qué les voy a decir? Si son como los hijos, a uno les quieres por unas cosas, a otro por otras, entonces como no, me niego a... Es de software libre. Por otro lado, fui también presidente de Hispalinux y también organizo unos cuantos meetups. El meetup de Machine Learning Spain, el de Google Cloud y otro que se llama Quantum Beers. Y probablemente siempre se nos ocurra otro más porque es una excusa para tomar cervezas. Bueno, ¿de qué os voy a hablar? Os voy a hablar de Vertex AI, que es un proyecto, una plataforma que ha sacado nueva Google. Es una plataforma que a mí me parece que está muy bien y que hay que poner focus en ella. Y os quiero contar qué es lo que me interesa a mí de ella, por qué había antes y qué viene después. De hecho, voy a intentar iba a acabar con un truco de magia, pero no me han puesto una cámara cenital, con lo cual no vais a ver nada. Y no os podéis acercar ni tocarme, o sea que no sé cómo voy a hacer magia
Sí, en esto. Entonces, acabaré con una gran pregunta que os dejará abierta la mente hasta esta tarde. Y vamos con Vertex AI. Primero os voy a contar lo que había antes de que existiese esta plataforma. Y era lo que yo llamo Hardcore TensorFlow. Y no sé por qué he puesto una ampersand delante del handmade, pero era hacer las cosas a mano con TensorFlow. Y, por ejemplo, yo en mi proyecto, bueno, el proyecto que tenemos de la inteligencia artificial para que juegue el juego de la abadía, pues tú te hacías tus pipelines, compilabas, recogías datos, los limpiabas, o sea, existían los pipelines, pero era algo absolutamente artesanal. Lo cual no me disgusta porque yo he sido así de prehistórico siempre, pero estaba claro que se podía hacer un poco mejor. Luego apareció Codeflow, que es un experimento, yo creo que se llama Iron Chick, que ya no trabaja en Google, pero que lo empezó en Google y yo creo que está ahora en Microsoft. Bueno, estas cosas pasan, a veces se pasan al lado tenebroso. Yo nunca le llamo Azur o Azure, le llamo Azufre, que me gusta más porque tiene mucho más, es más descriptivo. El olor, el infierno, el diablo, ya sabéis. Entonces, Kubeflow no es un mal invento, pero es tan bueno Kubernetes que cualquiera se pone a construir cosas. Entonces, a veces el que no haya una barrera de entrada bueno, que cualquiera pueda hacer cosas. Y una de ellas es Kubeflow, que fue las cosas que está haciendo Juan Tomás y todo el mundo a mano. Vamos a intentar montar con Kubernetes un clúster que tenga las cosas que utilizan los científicos de datos, los data engineers y los MLOs. Y ahí se les empezó a ir un poco, no me gusta hablar más de la gente, pero joder, cuando la lían parda, alguien lo tendrá que contar. Empezaron a meter cosas como necesitamos un servidor Postgres, necesitamos también un OMI SQL, ya con 2 bases de datos, yo creo que con una te sobra. Y empezaron a meter, entonces cada vez que levantabas un servidor de MySQL solo para limpiar datos o hacer un modelo, te tirabas 2 horas y media compilando y instalando paquetes. A eso me refiero con que se fue de las manos, súper útil, súper completo, pero que necesitabas una máquina de 1.000 pavos todos los meses y 2 horas y media de paciencia cada vez que querías empezar, ¿no? Y no era la mejor idea. Luego los de Google sacaron una plataforma que se llama AI Platform, en el que empezaron a hacer, probablemente había cosas de Kubeflow, pero empezaron a vestirlo con un interface y tal, que tampoco es la mejor idea, pero bueno, es un avance. Hay más cosas antes de Vertex AI, y es que ni siquiera sabíamos cuáles son los roles que influyen en la inteligencia artificial. Por eso pongo aquí lo del non-completed defined. Bueno, lo pongo todo en inglés porque he descubierto que se trabaja a la mitad. Si haces una presentación en español, luego la tienes que hacer en inglés. Yo no sé inglés, pero si la empiezo ya con inglés, pues solo hago una presentación y vosotros lo agradecéis. Bueno, no sé si lo agradecéis o no, pero es como una clase de mal inglés gratuita. Y yo solo hago una. Entonces, había un montón, o hay un montón de roles que a veces tienen sentido, a veces no, dependiendo de cómo sea de grande una organización. Por ejemplo, ya os podéis imaginar que yo soy todas estas cosas, además del responsable de eventos, festejos y congresos de la abadía. Entonces, no soy yo, o sea, soy yo el que hace, bueno, y algún compañero hace alguna cosa más, pero básicamente no deja de ser un poco artificial, pero ya empezaban a existir como gente que era capaz de pasar a producción un sistema de inteligencia artificial, gente que estaba más con los datos, o sea, SQL, porque el SQL no ha desaparecido, y el científico de datos, que eso es la bomba, ese es otro estatus, es el científico de datos. O sea, yo me reconozco más en los demás roles, pero es el científico de datos, y ahora veremos por qué. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente que se lo habéis oído decir a Andreu, a Ginés? Al final lo que estamos haciendo siempre es intentar democratizar la inteligencia artificial. Os parecerá una tontería, para mí es absolutamente natural, porque vengo de un movimiento que es el open source de principio de siglo, de este siglo, no del anterior, lo digo para
para los decennials, no para o los centennials, en el que se produjo la mayor transferencia de conocimiento tecnológico de la humanidad. De pronto 1 millón de pirados empezaron a hacer programas, empezaron a hacer sistemas operativos, pero sobre todo a enseñárselo a todo el mundo. Y eso, que parece que es una tontería, pues ahora ya está comoditizado, pero los drones de Andrew o el software que hace Andrew es software libre que a su vez está basado probablemente en un kernel de Linux o no, otra librería libre. Y esto mismo ha pasado o está pasando con la inteligencia artificial. Si hubiese dependido de los chinos, probablemente hubiese sido secreto. Y ahora solo es mentira, digo, porque mienten un poco los... Bueno, se miente mucho en inteligencia artificial, pero habría sido secreto casi seguro. Pero el objetivo, y gracias a que realmente se está todo el rato compartiendo y se está publicando y hay muchísimo código fuente de inteligencia artificial, esto hace que cada vez avance más rápido. Pero siguen quedando obstáculos para hacerlo, ¿vale? Entonces, yo creo que este es el objetivo. No he traducido churros porque lo conoce todo el mundo, pero seguro que habéis oído hablar del CHAS, que es Churros as a Service. Yo ya tengo una obsesión con las cosas como servicio. Iba a poner cholón, pero cholón solo se entiende a los que han jugado al guay en una zona de Madrid concreta, que era Usera. ¿Vale? Este es la gran historia. No podemos... O sea, hay que hacer cientos de modelos para las hojas de los frutales, para reconocer terrenos. O sea, tenemos que conseguir que la inteligencia artificial sea útil y sea útil muy rápido. Y es un proceso súper lento, ¿vale? Entonces, el Churros as a Service es uno de los objetivos que ellos no lo sabían, pero de Vértice AI. ¿Vale? Entonces, antes de que saliese Vértice, por considerarlo como una fecha crucial y poder hablar de antes y después, necesitábamos 1 millón de científicos de datos para poder hacer todos esos modelos. También todo el mundo decía dice que los científicos, o ser científico de datos es una carrera súper sexy, porque bueno, primero se necesitan 1 millón, segundo, no hay nada más sexy, lo sabe todo el mundo, que pasarse semanas tocando parámetros como la tasa de aprendizaje, todas estas cosas, optimizando. Bueno, anyway, esto era antes en esa primera época de los científicos de datos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues haciendo mejores herramientas. Yo creo que es obvio que si yo en vez de pasar horas haciendo pipeline a mano, crípticos y que no funcionan, o levantando Kubeflow y aburriendo, esperando a que esté montado el clúster, se sigue evolucionando y se sigue evolucionando mucho. Por ejemplo, aunque os parezca que es una tontería, cuando salió TensorFlow hace 2 años y medio, di una charla que se llamaba mis primeras horas con TensorFlow, que fue la primera charla que se dio de TensorFlow en España, y era condenadamente críptico. O sea, no digo que no fuese potente, pero era algo que a mí me dio repelús. O sea, me cogí los ejemplos, los metí en un contenedor, lo compilé, bueno, seguí todos los pasos, pero yo no entendía bien cómo hacer inteligencia artificial con TensorFlow. De hecho, la primera versión, bueno, a lo mejor dejó de ser Google Developer Expert hoy, pero digo yo que aceptarán críticas. TensorFlow al principio era un desastre. Pero, sin embargo, mi adorado François Chollet, que tiene el mejor libro de Deep Learning con mucho, inventó Keras. Y era otro paso para que no solo los que son capaces de hacer inteligencia artificial con TensorFlow sean capaces con muchísimas menos líneas hacer modelos. Y ese tipo de pasos son las que van mejorando que tengamos inteligencia artificial como churros. Que a lo mejor debería ser ese el título de la charla. Entonces, bueno, voy a meterme otra vez más ya en la última con Kubeflow, que es un súper buen intento fallido, pero siguieron aumentando. Y aquí ahora vienen pasos que son absolutamente fundamentales para que cualquiera pueda utilizar la inteligencia artificial y que no tengan una dependencia total del MLOps, del científico de datos, de
de cualquiera de los personajes que ahora son absolutamente innecesarios. Hay aquí un mosquito que no es tigre, es elefante, y me está atacando. O sea, que no es... Todos estos gestos que hago no son propios de mí, los demás sí, pero cuando estoy atacando... Y a mí AutoML me parece maravilloso porque como concepto soy capaz de generar modelos de inteligencia artificial para resolver mis problemas sin prácticamente código o nada de código y puedo hacerlo desde limpiar los datos, prepararlos tal, a que el propio producto que es AutoML sea capaz de encontrarme cuál es la mejor solución y luego que me deje utilizar ese modelo, sin que tenga que haber toda la brujería que había previamente con Kubeflow o con TensorFlow. ¿Vale? Hablaremos más de AutoML. ¿O no? A ver, ahí está. Bien, pues poco a poco todas estas historias han sido recogidas por los desarrolladores y de pronto en el último año sacaron que existía Vertex AI. ¿Qué es Vertex AI? Esta foto, que ya es antiquísima, es muy del 2015. Imaginaos lo antigua que es. Before COVID, bueno, todas estas historias. Saca un poco cuál es el tiempo y las tareas que tienes cuando tienes un proyecto de inteligencia artificial. No creo que se vea si le doy al láser y puede que apague el puntero. Sí. Sí. ¡Oh! No. ¿Seguro? ¿No explota? Aquí. ¿Veis esta cajita negra? Esto es lo que hacen los científicos de datos y esto es la inteligencia artificial. Vale. En el caso de la abadía del crimen, resulta que son 40 líneas mal escritas. Bueno, las he escrito yo, 40 líneas. Pero todo lo demás es el trabajo que tienes que estar haciendo, pues, desde para monitorizar si están yendo bien los servicios, de si tienes las máquinas levantadas que están haciendo predicciones de cuál es la peli que te va a recomendar Netflix, ¿vale? Entonces, esto es importante porque siempre se olvida y luego resulta que así es como funciona más o menos un proyecto. Entonces, ¿qué hace Vertex AI? Pues esto, que básicamente todas esas piezas que antes se hacían a mano estén incluidas en una sola plataforma. ¿Vale? Y este que sería más o menos el modelo que se saca en una sola imagen, ¿qué es lo que se hace? Pues tendríamos que desde Vertex AI tú serías capaz de tener tus propios modelos, entrenarlos, que sería como la parte del medio que está por aquí. No sepáis, tendríais que saber lo que me cuesta cada vez que hablo de entrenar un modelo y poner model training, las ganas que tengo de sacar un modelo chico como Ken, el novio de Barbie, y un tren, pero hoy no va a pasar, pero que sepáis que en algún momento lo haré. Digamos que tienes los ciclos más o menos tradicionales en el que tienes que hacer data labeling, poner etiquetas a los datos, que puedes hacer un montón de historias como a mano y al modo antiguo, desde entrenar a hacer las predicciones, pero sobre todo es que con el mismo lenguaje y con las mismas herramientas y con el mismo interface gráfico eres capaz de estar utilizando mi amado AutoML, que antes estaba mucho más recogido solo a tablas, había alguna cosa de NLP pero poca, imagen y vídeo, y como veis han empezado a meter cosas como BigQuery ML o, bueno, Vision era la parte de imagen o traducción. A mí me maravilla mucho AutoML porque realmente alguien que tenga un entrenamiento de unas cuantas horas es capaz de estar generando modelos. El workshop que iba a hacer esta tarde, bueno, o que voy a hacer esta tarde a las 4 de la tarde, pero que todavía no he decidido el tema para darle más emoción, pero os voy a contar que a lo mejor es de AutoML, a lo mejor es de Vertex AI, a lo mejor es de magia de cartas de cerca o a lo mejor son las tres cosas. Una
de las cosas que me gustaría enseñaros es que realmente no hay que, si va más orientado a la parte de AutoML, es que no hay prácticamente que programar. Y el ejemplo que quería hacer en ese maravilloso workshop era una cosa que, voy a citar la fuente, porque esto lo he aprendido de los magos, una idea que se le ocurrió a Javier López, que es del GG de Burgos. Aquí compartimos mucho las cosas, pero hay gente que se le olvida decir de dónde ha sacado la inspiración, y era cómo hacer con AutoML un modelo que diferenciase entre Francisco Rivera Paquirrín, por si no lo conocéis, y Fidel Castro, que se parecen más de lo que parece. Entonces, si eres capaz, sin programar, no hacer una inteligencia artificial que diga, este es Paquirrín, y Paquirrín ha cogido un volumen que parece Fidel Castro. Hay épocas de ellos que se cruzan y se mezclan, o sea, que tendríais que verlo, ¿eh? No es trivial para una inteligencia artificial hacerlo. Y esta era otra de las propuestas que a lo mejor hacemos esta tarde. Nos bajamos unas cuantas fotos de Paquirrín y sin código os enseño cómo, prácticamente sin código, bueno, no hay código, es Paquirrín, ¿qué código vas a poner? Básicamente, bueno, no he sacado aquí alguna cosa más. ¿Cuántos de aquí hacéis inteligencia artificial? Muy bien. ¿Y a cuántos os está pareciendo que estoy hablando en chino? Más o menos. Podéis hacerlo, ¿eh? No voy a tomar represalias. Acordaos que también va a haber magia luego en el workshop. Vale. Si no os parece que es chino, yo lo digo porque a mí esto me parece lo más normal del mundo y el lenguaje con el que más o menos planeo proyectos todos los días, pero además, a lo mejor cosas como los modelos se tienen que monitorizar, pues sí, porque no os lo vais a creer, pero las cosas de pronto dejan de tener interés. O sea, si Netflix, el modelo de éxito no estuviese, perdón, de recomendación no estuviese monitorizado, te podría pasar cosas como que básicamente son distintas las películas que ves cuando te casas, antes de casarte, de soltero, que cuando te casas, sea chico o chica. Si no se da cuenta que está fallando poniéndote ciertas recomendaciones, pues empieza a fallar. O sea que los modelos de inteligencia artificial no son para siempre. O sale una enfermedad nueva en un manzano, o la destrucción láser de los marcianos afecta distinto a los bosques. O, por ejemplo, que de pronto descubramos algo que ya se ha descubierto, que es que la Tierra es plana. Te cambian todos los modelos, ya no puedes pensar, digo yo, ¿no? Por poner algún ejemplo. Que se pueda explicar la inteligencia artificial está incluido dentro de la plataforma porque cada vez es más necesario. Necesitamos saber en qué se basan las decisiones y no nos vale solo que te digan no te doy el crédito. Yo siempre que he pedido crédito, bueno, mi ranking crediticio debe ser muy malo, porque siempre que pido un crédito lo pasan a un sitio que se llama gestión de créditos, que no existe, porque siempre que hablo con los del banco no existe, y luego me dicen no te lo damos. Pero siempre lo pasan como a estudiarlo, ¿vale? Entonces, yo quiero saber por qué no me lo dais. Por lo menos dame 10 razones por las que no me queréis dar 600 euros para que me vengan a Cartagena a festearme un fin de semana. No me lo dicen. ¿Es tan importante? Me oigo con un poco de eco y pensaba que era Andreu diciéndome algo. Igual ocurre con pequeñas cosas como las características que estás utilizando, los datos o el tipo de datos que estás utilizando dentro de tus modelos. Cuando solo estás hablando de la abadía, pues son 150 parámetros que están muy bien y me sé de memoria cómo se llaman. Pero imaginaos que estáis en un banco en el que se manejan 150.000 parámetros, o en un hospital que es la bomba. Tiene mucho más variables que enfermedades. Si no tienes y no sabes y no tienes categorizada cada una de las variables que te pueden influir en un modelo, no puedes saber si tienes sesgos o no. Entonces, si os fijáis, realmente lo que está preparando es cualquier cosa que necesite un proyecto de inteligencia artificial que se pueda hacer y que esté todo pegado lo suficiente como para que si eres un MLOps, que eran los antiguos DevOps, o los que tienen que ver con la parte de Machine Learning, lo puedas hacer programáticamente o desde una consola. Casi cazo al mosquito.
O si eres alguien que está mucho más que no tiene tanto acceso a la tecnología base o no le gustan las pantallas negras, que realmente lo puedas hacer. Este es un buen ejemplo. O tienes un entorno que lo han hecho bastante bonito, en el que estás viendo los datos o tal, o te puedes ir a que puedas programar dentro de un notebook o dentro de la consola de Google Cloud, que puedas hacer esas tareas de una manera programática, que también está bien, que no se olvide ninguno de los distintos tipos de roles ¿cómo se dice rol en castellano? ¿Papeles? Bueno, da igual, me habéis entendido. ¿Qué puedes tener? ¿Por qué AutoML es killer? Pues yo siempre pongo un ejemplo. Hemos estado en proyectos en el que teníamos que reconocer de imágenes de drones pues una serie de averías en una serie de instalaciones, y cuando lo hacíamos a mano nos tirábamos 3 o 4 semanas haciendo hiperparametering, que es probando todas las combinaciones posibles de si le quito un poco de luz, si no, si añado, como si fuese esto la Fórmula 1 y estuviésemos intentando optimizar el coche de Alonso. Alonso, como no tiene cuello, hay que optimizarlo de una manera bastante distinta que Hamilton, que sí que es con más cuello, ¿sabes? Es más. Y 1 centímetro cuenta. Entonces, si te tiras 3, 4 semanas o toda una temporada preparando el asiento, el coche y estas cosas, pues se te puede pasar el arroz, y se te pasa. Entonces, sorprendentemente, para el 99% de las cosas no se necesita ser DeepMind, ni Jan LeCun, ni inventar el modelo de tu vida para resolverlo, sino con 32 pavos o 64 pavos llamas a AutoML. AutoML te encuentra, de la colección de modelos que tiene, te encuentra uno, incluso te puede generar para algunas cosas uno nuevo, y son 32 pavos y una tarde. Y si tienes un 10% más de acierto en el modelo, pues entre tú y yo, a mí no me da mucho más pereza lo de estar midiendo el cuello a Fernando Alonso y estar jugando ahí con los milímetros del asiento o lo que sea. Luego, ojo, que esto es una de las herramientas que genera que a lo mejor no necesitamos 1 millón de científicos de datos, sino bastantes menos, o en vez de producir un modelo cada 2 meses, 1 millón de modelos cada 2 meses, porque cada científico de datos tarda 2 meses, que pueda hacer 50, 60 o un montón de modelos cada científico. ¿Vale? Más cosas. Siguientes pasos. Deberíais mirar mucho más que es Vertex AI, porque hay un montón de tutorials. Hay tutorials, si ponéis Vertex AI y cualquier cosa, imagen, vídeo, se han hecho tutoriales bastante buenos, tantos que no voy a estar contando todas las cosas que se puede hacer. No sé cómo voy de tiempo, porque no sé que iban a colocar un monitor. Andreu, ¿cómo voy de tiempo? Lo sabía. Pero sí que es importante que entender todo lo que puede hacer la plataforma, que es desde lo que ya hacía antes, que es genero mis propios modelos, limpio datos, los importo, los exporto, los traigo de otros proyectos, los gestiono a través de... De hecho, hay una parte que me he saltado aquí, que es súper importante, que es esta. Acordaros que no solo va de la cajita esta pequeña que había aquí, que era la del entrenamiento, la parte del cuello. Siempre pensar en esto como la parte del cuello de Fernando Alonso. Sino que la realmente dura, es cómo porras, silver los modelos, los pones, tienes las máquinas y aquello es transparente. Y que eso un usuario normal de pronto tenga un endpoint que sea capaz de mandar pedir un montón de predicciones, tiene sentido. Es tan importante que por eso también hay aquí herramientas o la gestión de recursos, que, bueno, esto también es muy antiguo, como 2018 o 2017, imaginaos si es antiguo, que Netflix sacó un concurso para dar $1 millón al que hiciese un modelo de recomendación, un sistema de inteligencia artificial de recomendación que fuese un 10% mejor que el que tenían ahora. Vale, entonces, un montón de gente
1 millón atrae mucha gente. Gente que sabe y otra gente que no. Pero mucha gente se puso a trabajar en hacer ese modelo. De hecho, una cosa que antes funcionaba en Kaggle muy bien es que hacían alianzas. Entonces, decían, jo, yo tengo un modelo que con el tuyo podemos ir a pachas, bueno, a medias, es que a veces me salen términos de los 80 de Usera. Podemos ir a medias porque nuestros dos modelos van mucho mejor que cada uno por su cuenta. Y así empezaron a hacer, y era $1 millón, empezaron a hacer alianzas y terminó quedando como que ganaron eran mejores por yo creo que era por 1 centésima o 1 décima, o sea, 10.1 o 10.01. Pero claro, era un ensamblaje de 1.200 modelos que habían desarrollado. ¿Vale? Cuando eso lo vio el ingeniero de Netflix, que le tocaba poner las máquinas, dijo, vamos a ver, necesito 4 segundos por cada recomendación y ejecutar 1.000 modelos para ganar un 10%. Y además atender medio millón de usuarios online al que tengo que pintar o 1 millón de usuarios. No es viable. Entonces, es muy importante cómo toda esta parte la puedes analizar, la puedes gestionar, monitorizar no solo los resultados, sino los tiempos de entrega, cuánto se sirve, y que tengas una plataforma en la que lo puedas hacer súper fácil. Y que tampoco sea que todas las veces tienes que repetir el empezar desde cero. Eso es otra parte que nunca se cuenta de cómo estábamos en el pasado y que yo creo que todos lo hemos vivido. El primer día que haces un proyecto de inteligencia artificial te parece súper emocionante. Sé que hay cosas más emocionantes en esta vida, pero bueno, empiezas ahí a disfrutar de hacer el setting del proyecto, de coger los datos, de extraer cuáles son las features que son mejores, verificar datos, tal. Pero claro, cuando llevas 5 en el que el 97% de tu tiempo es fontanería, ya no es tan divertido. Entonces, esa es otra parte que convertes AI, simplificas, te quitas del medio y haces que haya menos científicos de datos deprimidos. O DevOps o data. ¿Vale? Esa parte que tampoco se considera es, aquí te la has quitado por todos los lados. Cuando tú ya tienes el modelo y le dices quiero explotarlo, te da un endpoint, levanta los recursos, lo configuras con 4 clics y a correr. No te tiras una semana jugando con Flash, con Python, Kubernetes, esas cosas que no aportan mucho a la vida de nadie. Vale, creo. Más cosas. Ahora es cuando empiezo la parte que más o menos voy a ir cerrando. Ya quedan pocos slides, os voy a liberar unos minutillos antes. Yo este slide últimamente lo pongo bastante. Yo soy poco social, entonces de vez en cuando mi mujer me saca del teletrabajo, me saca de la habitación de mi hija, que es donde trabajo. O sea, si alguna vez me veis en algún Zoom o en alguna conferencia, la peluca que hay de Barbie es suya. O sea, yo no me pongo la peluca y ese no es mi despacho, pero ya supongo que ya lo habéis descubierto. Y cuando me presenta y me lleva de +1, de Significant, o sea, me pone muchos motes cuando la acompaño a las cosas sociales que hace ella. Dice, espera, cuando me preguntan, oye, ¿y tu marido, el que tienes ahí en un rincón con el ordenador o el móvil, a qué se dedica? Y me preguntan, ¿no? Entonces dice ella, espera, os lo cuento yo. Y siempre me describe de esta manera. ¿Lo apago yo? Sí. Me describe de esta manera. Cuanto más... ¿Habéis visto de Terminator 2? Cuanto más y sus colegas es como el programador de color que sale en Terminator y que está a punto de acabar con la humanidad. Claro, se quedan todos chafados. Pero en parte tiene razón, yo lo arreglo y les digo, ojo, que es verdad lo que dice Lisa, pero no va a pasar este verano. Por lo menos hasta el verano del 2024 no acabamos con la humanidad, tal cual la conocemos, y yo creo que se va a retrasar por lo menos hasta otoño del 24, y ya se quedan más tranquilos. Pero
Pero tiene razón, o sea, ya los profanos, o sea, la gente que no sabe de inteligencia artificial, flipa cuando le enseño cómo mis personajes mis agentes de inteligencia artificial aprenden en muy pocos minutos a salir de la habitación de la abadía y a aprender a hacer cosas que no he programado. ¿Vale? Entonces, la supremacía de la inteligencia artificial es muy parecida a la de Skynet y no estamos atentos. Os voy a contar más cosas. ¿Cuántos de aquí conocéis Mu0? Muy bien. Esto es muy también 2019, pero a mí se me había pasado porque con 50.000 papers de inteligencia artificial al año o 30.000 es imposible. Bueno, yo no puedo leer más de 30 al año. Y este se me había escapado, pero este mini juguete es el advenimiento de la supremacía de la inteligencia artificial. Y os cuento por qué. Este es el sucesor. Todos conocéis AlphaGo, ¿no? El programa que jugaba al Go. Y que fue la primera vez que un humano, bueno, que la humanidad dejó de ser el campeón del mundo. Estaba Isidore y bueno, luego han caído todos los demás, pero nunca ninguna máquina había conseguido ganar al Go. Entonces, con inteligencia artificial... Oh, me he hecho un auto-spoiler. Con inteligencia artificial y metiéndole todas las partidas que había de Go y tal, consiguieron hacer una cosa bastante apañada, que era capaz de jugar al Go también como que casi se suicida Isidore. Hay un reportaje que se llama Go, yo creo, que está ya en YouTube. Si ponéis DeepMind Go, aparece. Y hay un momento en una partida, porque empieza muy chulito, de ninguna máquina ha ganado y menos a un coreano 27 veces campeón del mundo. Que se sale a fumar un cigarro, y porque yo me salí al final, pero yo creo que se tiraba, ¿eh? Yo creo que se tiraba por el este de la desesperación. Ese juego, o esa versión de esa inteligencia artificial, se le pasaron las reglas del Go, se le pasaron partidas con humanos para que aprendiera algo, porque no se programó, no se metieron reglas como hicieron con Deep Blue y Kasparov, que solo hizo Caña, el maestro Caña, o Illescas. Es que como están tan cerca, yo me lío ahí con Illescas. El maestro Illescas. Y aprendió y jugó bastante bien para conseguirlo. La siguiente versión, que nunca me acuerdo cómo se llamaba, pero probablemente se llamaba AlphaGo, saltó que le quitaron todas las jugadas con las que habían enseñado al juego y el resultado fue incluso espectacular. Yo ahí tuve un primer warning, que dije, qué tarugos somos los humanos. O sea, si al juego le quitas, aprende de los humanos, ya no tiene casi ninguna de los sesgos, taras de los humanos. ¿Vale? Y Mu0 todavía es más divertido. Espera, que tengo una alarma. ¿Las alarmas no se apagan con el sonido? Ahí está. Sigue vibrando, pero voy a hacer como que no vibra. Mu0 no aprende de humanos, aprende cualquier juego, no se le enseñan las reglas, las aprende él. Tú le pasas, si quieres enseñarle ajedrez, le pasas el tablero de ajedrez o un array, o sea, le pasas una foto o le pasas un array donde están las piezas, pero puede aprender con el mismo código, puede aprender a jugar al Go, al 5 en raya, simplemente le pasas una representación y él se hace la suya, y cuando empieza a jugar, se hace su propio modelo y aprende cuáles son las reglas del juego. Si estás jugando al ajedrez, pues de pronto descubre que te dice, mira, tú solo le tienes que decir, hay lo que sean, 16 movimientos o 34 movimientos legales, y en este momento solo puedes hacer estos 5 porque tienes el rey bloqueado, por lo que sea. ¿Vale? Él escoge uno de los que son legales, hace la representación de cuál es ese estado, de cómo está el tablero de ajedrez, o de cualquier cosa, porque la clave está de cualquier cosa. Se hace su representación, hace el movimiento, y lo único que tiene que darte los humanos o la otra parte es cuál es el siguiente estado y la recompensa. Que la recompensa es, has muerto,
has ganado, bueno, en el caso del ajedrez, has ganado, has perdido, has hecho tablas. Pero no te da ninguna información más de si llevan más fichas o no. Y él dice, cojonudo, lo codifica, se lo guarda y hace la siguiente jugada y está así jugando. Luego se hace una simulación con Monte Carlo, es más complicado, pero es apasionante que os leáis ese paper. A mí me ha costado 5 o 6 veces, pero con 1,5 vuestra seguro que lo disfrutáis tanto como yo en las 5 o 6 veces. Y veis, el resultado final es, si quitas a los humanos del bucle, ni siquiera le dejas que se haga su propia representación, es capaz de aprender a jugar en 24 horas. No es como la cosa esta que han hecho de GPT-3, que necesitas $1.700.000 cada vez que lo entrenas y que es un lío, sino algo muchísimo más discreto, 20.000 TPUs y tal, que no es ese dinero. En 24 horas es capaz de coger nivel de campeón del mundo en Go, en cualquier juego. No tiene reglas, es una inteligencia artificial que ha escrito su propia inteligencia artificial para resolver el problema que le estás dando. A mí se me sigue poniendo la carne de gallina. O sea, nos han adelantado por la izquierda en el 2019 o en el 2018 y no nos hemos dado cuenta. Y eso cada vez está pasando más. O sea, pero que cuando hablo de la supremacía y de AutoML es un juguete, pero fijaos que Mucero ya no lo es. O sea, es que me da igual que tú me quieras pasar un tablero 64, yo lo voy a convertir en este vector y cuando tú me des esto, incluso yo tengo mi propio simulador de qué pasa, cómo se queda el tablero de ajedrez cuando adelantas uno. Porque yo ya lo he aprendido y no te necesito para ir simulando, solo de vez en cuando hago un chequeo con la realidad para seguir aprendiendo, ¿vale? Eso es Mucero simplificándolo. A lo mejor debería dar una charla a Mucero y poner música acá, así como de miedo, más Skynet. Y esta es la gran cuestión que os quería dejar. Hemos empezado con Vertex AI y ahora os dejo con esta pregunta que hace que a veces me despierte con sudores fríos. ¿Está el futuro dominado por la inteligencia artificial? ¿Cuántos de aquí habéis visto Regreso al Futuro? Pues hay momentos muy críticos, como cuando la madre del protagonista se empieza a enamorar de él, que si siguen así las cosas, Freud se cambia el futuro. O sea, con las acciones que tú haces en el pasado o en el presente ahora mismo, estás cambiando el futuro. Yo ya lo estoy cambiando, o sea, pero que podría haberos dado una charla políticamente correcta y he soltado burradas. O sea, me queda más gente con la que meterme, pero no quería que fuese en este momento, que este es el momento crítico. Pero ya estoy cambiando mi futuro. Hay muchos que va a ser una binomial. Muchos me vais a trolear y otros me vais a adorar y vamos a tomar cervezas el resto de vuestras vidas. Pero con lo que estoy haciendo ahora estoy cambiando el futuro. Pero ¿qué pasa si cada vez hay más inteligencia artificial y pensar en Mucero que va tomando decisiones por nosotros? De Ginés, tira a la derecha. Y tú tiras a la derecha, pero no sabes si eso es una recomendación de Waze o de lo que utilices para navegar. Tontón, es que ya el nombre era malo hasta desde el principio. Waze, si te está tirando a la derecha para que cojas mejor el tráfico, o está optimizando una variable en la que hoy toca tirar 30 por el espigón y te tira por el espigón a 80 kilómetros, porque la función de maximizar no era que vayas más rápido a tu trabajo, sino hoy tocaba optimizar el planeta y quitar a algunos humanos. Entonces, como cada vez hay más decisiones que no tomamos nosotros y cada vez dejamos más en manos de la inteligencia artificial que optimice, y acordar que básicamente un programa de inteligencia artificial no es nada más que tú le digas, ahora la función de optimización es que aprendas este juego y lo ganes mejor que ningún humano. Y el tío va y lo hace. Le puedes decir, ahora vamos a acabar con el cambio climático. Se pone a hacer sus simulaciones y dice, ya lo he solucionado, nos vamos a cargar las vacas, por lo que sabéis del metano y tal, y a los humanos. Y pese a todo, ya no estáis viendo las películas que queréis en Netflix. Yo quiero ver otro tipo de películas, pero es que solo me van empujando y al final pues veo lo que veo, que está muy bien. Sky Rojo, ¿a quién le gusta Sky Rojo? Me da igual. A mí me parece que es es como Tarantino, pero a lo bruto. Vale, entonces ya, esto lo digo para que lo cuestionéis. Tengo una amiga que cada vez que el tontón le dice salga por la segunda salida de la rotonda,
cuando está China, como cabreada, va y le dice, saldré por la que yo quiera, y se sale por la que le da la gana. Pero veis, ella está tomando decisiones y ya no la está dominando la inteligencia artificial. Yo esto aquí lo dejo para que reflexionéis. Este truco de haber dejado 3 segundos os ha hecho pensar, aunque creáis que no, ¿eh? Tenía que haberlo hecho más largo, pero es que es muy tarde y no quiero agotaros. Y ya está. Entonces, de abajo a arriba, que abajo está lo más importante. Esta charla tiene una garantía de por vida para que podáis hacer preguntas mientras que yo esté vivo. ¿Vale? O sea, si no, no tiene sentido, pero si no las queréis hacer ahora, porque no las queréis hacer ahora, queréis iros a comer, o esta tarde estáis cruzando una rotonda y dices, ya sé lo que quería preguntarle a Juan Tomás, me escribís un correo, que ahí está No se ve, no me he dado cuenta que no se ve, pero bueno, esto es singular sin i, y Juan Tomás García es Juan Tomás García. Tengo abiertos los DMs, que también me podéis mandar DMs por Twitter. Y también tengo una cuenta de Instagram, pero no sé cómo entrar, así que no me mandéis mensajes, porque no funciona. Antes del COVID me hacía un selfie con vosotros, pero estáis muy lejos y a oscuras, y hacía una estadística muy rápida con inteligencia artificial. Analizaba todas vuestras caras y si estabais sonriendo es que os había gustado, si teníais cara de palo no os había gustado y si teníais una mano así es que no queríais salir en la encuesta, no queríais contestar. Pero esto ya no lo hago porque no tiene ningún sentido. Estamos contratando gente en singular, humanos preferentemente, y yo creo que ya está. Si queréis me podéis aplaudir o no. Yo estoy sonriendo, o sea, que estoy contento y... Es que esto de la mascarilla... Esta tarde tengo un workshop a las 4. Va a ser bastante relajado y solo hay 8 sillas o alguna cosa así. Pues podéis venir con ordenador, sin ordenador. Si estáis una baraja, pues ya estáis empujando hacia dónde va a ir más el workshop. Pero si no, hablaremos de VLTS-AI, de AutoML... Y probablemente aquí me he cortado porque estoy en el auditorio, pero en el workshop ya me suelte y os diga todo lo que queráis. ¿Vale? Y nada más, ya os podéis ir a comer, nos vemos luego. Chao. Bueno, y como ha dicho Juan Tomás, nos vemos a las 4 con José Carlos Díez, Marta Plana, Andrés Pedreño, Antonio Soto, Cristina Landa, Elena Salcedo y Emilio Fernández. Así que todos a comer y nos vemos en unas horas.